Y ahora los vamos a invitar a ver 9 minutos, 10 minutos de Sonia Halfin. Sonia es la directora de Socio Público. No sé si les pasa, pero todo lo que está en redes sociales, todo lo que va apareciendo y que comunicamos habitualmente, de golpe tiene una connotación que no es la habitual. Les cuento quién es Sonia. Sonia fundó y dirige Socio Público, que es un estudio de comunicación de ideas complejas. Es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Media y Comunicaciones de la London School of Economics. Fue productora general de varios programas de cultura. Hoy escribe su columna de creatividad. Habitualmente la ven alternarse ahí con Seba Campanario, pero tiene un foco en creatividad que se ve en los sábados y recibió el Merit Award de la London School of Economics. Pero ahora van a ver cómo ella resume en 10 minutos algo que tiene que ver con la nueva tendencia. Sonia, te recibimos. Bienvenida. Hola. Estos somos nosotros hace justo 2 horas cuando Seba Campanario nos empezó a dar la bienvenida a este encuentro. Estos círculos somos nosotros y la altura de estos círculos muestra qué grado de atención estábamos prestando a lo que pasaba acá en el escenario. Como ven, Sebastián está bastante concentrado en lo que está por decir, pero nosotros no. Nosotros estamos viendo quién vino, alguno pensando que por ahí se tendría que haber sentado más en punta de banco para poder rajarse antes y ese tipo de cosas que uno hace cuando llega a un evento. Ahora, cuando Sebas empieza a hablar, algunos de nosotros ya empezamos a prestarle atención, salvo estos 3 que están acá abajo, que son los que no llegaron a agarrar un café antes de entrar. Y un poquito después, como Sebastián es muy buen orador, ya captura la atención de la mayoría, salvo un caso en el que me quiero detener, que es esta persona que no se pudo sustraer del WhatsApp y está pantalla, Sebas, pantalla, Sebas, pantalla, Sebas. Todos estos somos nosotros. Y compartimos algo. Tenemos la obligación como parte de nuestro trabajo de capturar la atención de otros. Necesitamos atraer la atención de otros para venderles nuestros productos, para que contraten nuestros servicios o para que implementen una idea que tuvimos. Y tenemos cada vez más herramientas de comunicación que nos permiten hacer eso, capturar la atención de otros. Cada vez son más baratas, más fáciles de implementar y más poderosas. Y sin embargo, es cada vez más difícil capturar la atención de otros. Y eso pasa porque estamos acechados por 3 monstruos que nos hacen cosas terribles. Son estos 3. Acá parecen simpáticos, pero son muy malvados. Hay uno que nos hace temblar, otro que nos congela, que nos frisa, y otro que nos quema la cabeza. Y ahora voy uno por uno. El primero es este que nos hace temblar y del cual se habló mucho durante esta mañana, porque cada vez que aparece una nueva tecnología para comunicar o que se mejora un algoritmo, sabemos que esa puede ser la puerta para que alguien llegue a disrumpir lo que nosotros hacemos. Y también nos obliga a que estemos aprendiendo todo el tiempo qué pasa con estas novedades en la comunicación, y por eso sentimos a veces que nada está firme, que el piso bajo nuestros pies se mueve o que no tenemos de dónde agarrarnos. El segundo es el que nos frisa. Nuestros públicos nos frisan, en realidad, nos tienen en el freezer. Porque es cada vez más difícil lograr que alguien nos dé bolilla. Cuando mandamos un mensaje que llega al celular de alguien, desde nuestra empresa, desde nuestra organización, desde cualquier emprendimiento que tengamos, sabemos que ese mensaje en el celular de la persona que lo recibe va a competir con una foto de un amigo, con un tweet de un famoso y con un mensaje en WhatsApp de la mamá. Y si es un adolescente, por ahí a la mamá le ganamos, pero no siempre sucede. En el último informe de Mary Meeker, que es tal vez uno de los más respetados sobre cuál es la situación de la web, en el de este año, supimos que el 81% de las personas cuando ven un aviso en video en la web lo miran en mute, o sea, en silencio. Y el tercer monstruo es el que nos quema la cabeza con la sobrecarga de información. Todos recibimos más información de la que somos capaces de procesar y nos sentimos sobrecargados por eso. Nos cuesta encontrar el sentido en toda esa información. Este es un sitio que hicimos en Socio Público que muestra qué está pasando en la web, solo en Argentina en tiempo real. Y como pueden ver, en 30 segundos se vieron en YouTube casi 40.000 horas y se publicaron 13.000 nuevos tweets en estos segundos que ustedes llevan mirando esta pantalla. Entonces es muy difícil seguirle el tren a toda esa información.
¿Cómo hacemos para que nos escuchen en medio de este frenesí? Bueno, esa es una pregunta que en Sociopúblico nos tiene sin dormir, porque somos un estudio de comunicación de ideas complejas y sabemos que la única forma de que alguien nos escuche es construir comunicación que sea relevante, que al otro le importe para algo, que de verdad tenga que ver con sus intereses o que le sirva. Y hay muchos caminos para intentar lograr eso, que es difícil. Nosotros estamos explorándolos todos. Pero hoy quiero hablarles de uno en particular, uno que creo que todavía está un poco inexplorado y que puede ser muy fructífero, que es el camino de los datos. Es usar la información que produce nuestra actividad como una fuente de comunicación relevante que nos acerque al público, que nos conecte con la conversación del público y que en ese camino agregue valor a nuestra marca. Y no me refiero ahora a usar analytics para segmentar nuestro mensaje o para decidir cuál es la mejor hora para publicar un posteo, todo eso está muy bien, sino que la comunicación pueda ser fuente, que la información pueda ser fuente de esta comunicación relevante. Un camino para lograr eso es usar nuestros datos para construir un bien público. Es algo que ya están haciendo algunas empresas. Por ejemplo, en Argentina, Telefónica, en Neuquén, está compartiendo datos anonimizados sobre los movimientos de las personas en la ciudad de Neuquén con el gobierno de la ciudad para ver si con eso pueden construir una política pública de movilidad y transporte que sea más eficiente. Y Mastercard en Estados Unidos decidió compartir datos sobre los viajes de negocios en todo el mundo con un equipo de investigadores de Harvard y con eso están estudiando cuál es el impacto que tiene en la economía de los países todas estas personas muy capacitadas que viajan por el mundo. También podemos usar los datos como servicio. Hay una empresa argentina que se llama Properati, que se dedica a la compra, venta y alquiler de propiedades en la web, que decidió hace un tiempo cruzar su base de datos con una base de datos que tenía el gobierno de la ciudad sobre los árboles de la ciudad. Hay un inventario, no sé si saben, que muestra dónde está cada árbol de la ciudad y qué tipo de árbol es. Y lo que se dieron cuenta en Properati es de que hay mucha gente en la ciudad que es alérgica a los bananos. Entonces, para esas personas, saber si el lugar al que se van a mudar está rodeado de bananos o no es relevante, es un servicio importante. Y también la gente de Properati buscó en sus datos para tratar de encontrar historias periodísticas, noticias periodísticas. Entonces se fueron a fijar cuáles eran las palabras más mencionadas en los avisos que la gente escribe para promocionar su propiedad, para vender un departamento o una casa. Y se dieron cuenta de que no son las mismas palabras en todos los barrios. Por ejemplo, en Puerto Madero la palabra más mencionada en los avisos era seguridad. Seguridad 24 horas, garita de seguridad. Hubo un año en que seguridad fue desplazada por vestidor, pero si no, seguridad. Vieron también que en Palermo la palabra más mencionada era solarium, que es la nueva forma de decirle las terrazas en los edificios nuevos. Y en Chacarita, la palabra más mencionada, ¿saben cuál era? Cementerio no. No, era Palermo. Cerca de Palermo, 2 cuadras de Palermo, casi Palermo. Y con esta historia, Properati logró salir un montón en los medios, porque bueno, es una historia divertida, es atractiva y estaba basada en sus propios datos. A veces cuando los datos no nos dan una historia divertida, lo que podemos hacer es intentar organizarlos alrededor de las características o los intereses de nuestros usuarios. Por ejemplo, miren este interactivo del New York Times. El New York Times tenía que comunicar o tenía que contar los resultados del censo de Estados Unidos. Tenían un montón de datos sobre el censo. Y en vez de presentar las principales tendencias sociodemográficas, decidieron hacer este interactivo que empieza por preguntarnos cómo es nuestra familia. Entonces yo puedo poner que en mi caso, mi familia está compuesta por un matrimonio y 2 hijos de menos de 18 años, que ahí los ven y enseguida veo que las familias como la mía son un poco más de 8 millones en Estados Unidos, que representamos el 7,25% de los hogares. Y si miran en los gráficos de más abajo, se ve también que las familias como la mía primaban en los 60. Ahora estamos pasadas de moda, 0 innovación. Y entonces estos datos ya no son un proyector, son un espejo que habla de mí. Lo mismo pasa en este otro caso. Este es el caso de una empresa que promueve inversiones en la bolsa y en monedas y que quería que más clientes o nuevos clientes se animaran a invertir. Entonces armaron esto que es una comparación entre cuánto gana John Paulson, que es uno de los principales financistas del mundo, el dueño de un hedge fund, un multimillonario, y cuánto gana uno.
Entonces uno puede poner, por ejemplo, que gana $100.000 por año y enterarse de que Paulson eso lo hace en 10 minutos, que a mí me llevaría 49.000 años ganar lo mismo que él, que con lo que él gana en un año se puede comprar las Islas Fiji y que, a ver si sigue, bueno, y que el equivalente a Paulson gastándose $400.000 es que yo me compre un pretzel o una galletita, digamos, en un kiosco en la calle. Y acá de nuevo los datos son sobre Paulson, pero también son sobre mí. Y entonces la conversación que se establece pasa a ser importante para mí, porque están hablando de mí misma y para todos nosotros no hay ningún tema más importante que uno mismo. Y por último, uno también puede usar los datos para construir experiencias. A veces pensamos que los datos son fríos, pero no es necesariamente así. Y es muy cierto que en general la gente se acuerda muy poco de lo que le dijimos, se acuerda mucho de cómo los hicimos sentir. Entonces, miren este pan con tomate. Es una típica comida catalana. Pero este no es cualquier pan con tomate, es uno que se desarrolló, se cocinó, mejor dicho, en un hackathon del que participaron cocineros y diseñadores de datos. Y es un pan con tomate que cuenta el aumento del desempleo juvenil en España. Entonces la línea verde que ven en el medio, probablemente albahaca, va subiendo porque aumenta el desempleo juvenil. Lo que es interesante es que cuando comemos este pan, a medida que lo vamos comiendo, se va quedando con menos tomate y por lo tanto se vuelve seco, duro y mucho más difícil de tragar, como el desempleo. Entonces nos produce una experiencia respecto del dato que nos está contando. Y ya sé que los datos nos sirven para construir una experiencia o para dar un servicio o para contar historias o para contribuir a generar un bien público. Necesitamos explorar todas estas ideas. Porque si se fijan, todas tienen un mismo objetivo, que es conectarnos con otros. Y si logramos eso, si logramos conectarnos con otros, es más probable que nuestro público haga así y también es más probable que podamos mantener estos monstruitos a raya. Muchas gracias. Gracias.